Hay muchos jóvenes emprendedores con talento que cuando piensan en desplegar sus capacidades montando una startup, piensan en biomedicina, inteligencia artificial, pero como tú bien has dicho, pues muchas veces si queremos emprender desde nuestro ámbito, utilizando un sello de referencia, que es en este caso nuestra cultura culinaria, FoodTech puede ser un sector interesante. Cuando hablamos de FoodTech, Asier, ¿cuáles son los ecosistemas? Es decir, en Silicon Valley sí que hay, pero no tanto. En el MIT, como bien has dicho, también hay esa preocupación. He visto en Tel Aviv que hay mucha agrotech, Sí. pero ¿qué otros ecosistemas a nivel mundial destacan en el sector FoodTech? Esa es una de las apuestas, ¿no? Es decir, coger la bola de cristal y, como hablábamos antes, ¿no? En el inicio de esta conversación, ¿dónde van a ocurrir las cosas, ¿no? ¿Cuáles son los lugares, de la misma forma, dónde tengo que ir a estudiar con 18 años porque si no me voy a quedar el resto de mi vida en Muskis? ¿A quién tengo que conectar? ¿A qué ecosistemas tengo que conectar la gente del centro de emprendimiento de Bilbao? Donde están ocurriendo las cosas. Y si lo llevamos a FoodTech, ahora que en el Basque Culinary Center estamos haciendo pequeños programas de aceleración, una incubadora, para que nuestros emprendedores puedan conectarse con cuáles son esos lugares. Mi apuesta es... afortunadamente no va a ser un solo lugar, es mucho más divertido que todo eso. Sí. Van a ser varios. Tel Aviv, has mencionado uno, Tel Aviv y yo creo que también Holanda. Sí, y además van a ir, yo creo, partiendo del mismo lugar, que es el Agritech. O sea, si esta es la vertical de alimentario de la Agritech. Tel Aviv también le añaden otra serie de cosas, porque Israel es bueno en otra serie de cosas, pero bueno, naciendo de la Agritech. Entonces yo creo que Tel Aviv y Holanda van a tener un posicionamiento muy similar. Creo que Singapur y Boston van a ser los otros dos lugares, y además los digo a la vez también por el mismo motivo. De la misma forma que Tel Aviv y Holanda van a subir, creo, desde la agricultura hacia arriba, Boston y Singapur van a saltar desde la biotecnología. Son dos de los lugares donde se ha desarrollado la biotecnología, y el paso del biotech al foodtech es muchas veces muy similar, con la desventaja de que el retorno en inversión en foodtech suele ser menor, pero por otro lado que los tiempos desde el ensayo hasta que puedes lanzar tu producto son bastante menores también. Entonces lo uno por lo otro. Es decir, márgenes menores, pero menos tiempos de ensayo y menos costes, ¿no? Y creo que nosotros, de San Sebastián, País Vasco, España, tenemos una oportunidad en general en ser uno de los lugares de referencia. Primero porque hay una cosa muy importante en el mundo del emprendimiento, es que es ser creíble. Es decir, si yo te digo que mi startup es de ciberseguridad y que es madrileña, pues está muy bien, pero en el elevator pitch probablemente vaya a tener que utilizar un minuto más. Así te digo que mi startup en ciberseguridad, el mismo campo, viene de Tel Aviv. ¿Por qué? Porque tengo ya la autoritas, la reputación del ecosistema. España en general y el País Vasco en particular tenemos una reputación. Una marca. Una marca. Y las marcas hay que utilizarlas. Que viene bien en algunos sectores y en otros no tantos. En el ámbito de las renovables tenemos aún marca, antes más, pero yo creo que todavía la hemos conservado. Y en el ámbito de la alimentación la tenemos. Y además, justo en el ámbito donde, y ahí voy a hablar de mi libro, donde nosotros estamos jugando, que es la parte sensorial. Sí. Entonces, si yo te digo que mi startup viene o está siendo acelerada o incubada en la incubadora que ha generado el Basque Culinary Center, pues digamos que ya tengo ya tengo otra, me ahorras un minuto de pitch y ya tengo otra tienes esa garantía. Esto me ha recordado cuando hablabas de la psicohistoria y recordábamos esas lecciones de Michael Porter sobre clusters cuando hablaba del legado, ¿no? Decir, oye, construye tu clúster, ten en cuenta el legado, y efectivamente aquí, desde la dieta mediterránea hasta la pasión que tenemos por la gastronomía en Euskadi, pues hace que pueda ser potente ese ecosistema. Eso es. No sé si el profesor Porter, I don't know if you're watching this podcast, pero para que veas que escuchaba. Escuchaba a todos. Bueno, y ya para ir terminando, es decir, hay muchos jóvenes emprendedores con talento que cuando piensan en desplegar sus capacidades montando una startup, pues piensan en biomedicina, inteligencia artificial, pero como tú bien has dicho, pues muchas veces si queremos emprender desde nuestro ámbito y utilizando un sello de referencia, que es en este caso nuestra cultura culinaria, FoodTech puede ser un sector interesante. ¿Cómo animarías
a estos jóvenes emprendedores que nos siguen en el podcast a desarrollar una startup en este sector? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, porque como hemos dicho antes, estás dentro de la tercera ola. ¿Por qué también? Porque si nos estás escuchando significa que no estás, como hablábamos antes de la distancia, no estás tan lejos, al menos desde un punto de vista que puedes entender el idioma y yo aconsejaría el venir a como decíamos antes, a uno de los lugares donde va a ocurrir la revolución alimentaria. Es decir, Holanda es un gran lugar, Singapur también lo es, Tel Aviv esperemos que vuelva a serlo pronto y Boston también, pero creo que realmente el ecosistema que estamos creando en San Sebastián, en Basque Culinary Center, es muy particular porque tenemos un tractor que es un centro de conocimiento. Los centros de conocimiento suelen ser más benignos. Si te digo que es una corporate, con todos mis respetos, y vengo también del mundo corporativo, pues obviamente te vas a sentir un poquito más amenazado en tanto en cuanto a corporate va a tener la tentación de quedarte un poquito con tu producto. Te va a ayudar, pero hasta cierto punto. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, privada, que con nuestro fin, como he dicho antes, es desarrollar el conocimiento y la innovación en el ámbito alimentario. Vamos a crear, de hecho, lanzamos en septiembre de este año, ya estamos en el 2025, lo que va a ser una vez más, reproduzco lo que aprendí para que vean que estaba tomando nota, el MIT Media Lab de la alimentación. El nombre es GOE, Gastronomy Open Ecosystem. Os animo a que introduzcáis en Google Gastronomy Open Ecosystem, Basque Culinary Center, y veáis el edificio. Es un edificio siguiendo un poquito también esa filosofía que decíamos antes, no solo es un bello edificio, sino que es un lugar que se ha diseñado para que estudiantes, emprendedores, corporates se encuentren. Esa recurrencia. Eso es. Y recurrencia, pasemos tiempo. Compartamos energía. Eso es, compartamos energía y que atraiga a esa gente que estamos en el mismo nivel de entusiasmo. Si quieres encontrar un lugar en el mundo que comparta tu nivel de entusiasmo en el mundo de la innovación alimentaria, este va a ser el lugar, o el Gastronomy Open Ecosystem, y está diseñado para que compartáis tiempo y que no estéis tan distanciados unos de otros, con lo cual pues os invito a que no hay que esperar a septiembre, ya estamos haciendo otras cosas, estamos en muchos programas de aceleración e incubación, pero a partir de septiembre aún más. Y así sumarse a esa tercera ola que ya ha llegado, porque necesitamos desarrollar todas esas tecnologías y empresas relacionadas con el food tech, porque más allá del desafío que supone dar de comer todos los días a 8.000 millones de personas, tiene que garantizar la sostenibilidad del planeta y luego también pues tenemos que pensar en alimentar a esas personas que dentro de no muchos años estarán viviendo más allá de nuestro planeta. Y que, por lo tanto, hay un desafío. Tenemos varios doctorantes que están trabajando en la colonización de Marte precisamente desde un punto de vista de alimentación. El mundo alimentario es difícil de... Es prácticamente el mundo de todo lo que implica el ser humano, es decir, desde la colonización de Marte a qué voy a hacer hoy, está un poco de alguna forma reflejado allí. Y como bien has dicho, nosotros tenemos el desafío de alimentar ahora 8.000 millones de personas, en poco tiempo, mirando al 2050, probablemente 10.000 millones de personas, y el mundo no puede ser el futuro no puede ser un futuro distópico, es decir, no puede ser un lugar en el que todos estamos comiendo una especie de papilla de proteína que es sostenible, no, tiene que ser la alimentación tiene que ser al final en castellano funciona bien, son las 3 S. Obviamente tiene que ser sana, tiene que ser, y ahora esta es una S que ha venido para quedarse, tiene que ser sostenible, pero tiene que ser sabrosa también. Es decir, el disfrute, el factor está de disfrute. El propio edificio, cuando estábamos, el centro, el Media Lab de la gastronomía, cuando estábamos diseñando, una de las cosas que éramos, y yo a título personal bastante pesado, era obviamente que tenía que generar coincidencias para que tú y yo nos encontráramos, la gente que tenemos ese nivel de inquietud y de pasión, pero luego también tenía que ser un lugar que tú pudieras de alguna forma disfrutar, que te llamara, que tenía lo que llamamos, tenía que ser sostenibilidad hedonista. Es decir, yo quiero divertirme aquí y la alimentación tiene que tener siempre ese punto hedonista, tiene que tener ese punto de disfrute. No solo porque nos lo merecemos y porque los futuros distópicos me aburren, por eso me gustaba Isaac Asimov y no otros, sino porque también si quieres que tu producto, ya me da igual que seas corporate o que seas emprendedor, y no solo en el mundo de la alimentación, pero sobre todo en el mundo de la alimentación, quieres que tu producto sea un triunfe, tiene que tener obviamente tiene que estar bien de precio, tienes que dar pero en tu propuesta de valor tiene que haber un punto de disfrute.
Si Eso quieres es. realmente romper el techo de cristal, y me parece Efectivamente. justo. Bueno, pues ya lo sabéis, emprendedores, el Media Lab de la gastronomía está en Donosti, que por cierto, más allá de todos los elementos que nos ha comentado Asier, de ese espacio para compartir, para generar sinergias positivas, relaciones, pues a pesar de que somos dos bilbaínos los que estamos hoy conversando, Donosti es un lugar excepcional Sí. que no tiene nada que envidiar en absoluto ni a Singapur, ni a No, Boston, ni a San no. Francisco, y que por lo tanto pues es también un valor añadido para todos aquellos que tengan esa pasión por la gastronomía, por la alimentación y por la tecnología y el mundo del emprendimiento.